Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los siguientes: el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .op, el uso de las fuentes dependientes, el uso de la sentencia .dc, el uso de la sentencia step_param, y hemos mostrado a su vez cómo usar esta sentencia para poder simular un potenciómetro, ya que en la lista de componentes de este simulador LTSpice no tiene a este dispositivo. También hemos visto en el tema 7 el uso de la sentencia .tf. Con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. El tema 7, cuando vimos el uso de la sentencia .tf, lo aplicamos también en el análisis en DC. Después, en el tema 8, se mostró el uso de la sentencia .tran, la cual fue usada para mostrar cómo simular fuentes senoidales, fuentes pulse, fuentes PWL, fuentes exponenciales y fuente senoidal amortiguada. En todas estas simulaciones que hemos hecho se usaron fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer en las fuentes de corriente. Ahora estamos viendo en el tema 9 los circuitos con interruptores y condiciones iniciales, en donde ya hemos mostrado cómo simular los interruptores. También ya hemos visto acerca de las condiciones iniciales en los capacitores y circuitos transitorios de primer orden RC. Ahora vamos a continuar con el estudio de las condiciones iniciales en los inductores y circuitos transitorios de primer orden RL. Entonces, este estudio se dividirá en las siguientes partes, ¿no? La parte 1 ya ha sido concluida, las partes 2 y 3 también ya han sido concluidas, la parte 4 también ha sido concluida, y ahora veremos la parte 5, donde los circuitos que simularemos en esta parte estarán conformados solo por resistencias, inductores y sus condiciones iniciales, interruptores, fuente de tensión y de corriente en DC, fuente de tensión y o corriente de tipo escalón, y también los circuitos que simulemos en esta parte están clasificados como circuitos transitorios de primer orden RL. Si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas, y también se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación. Es decir, en el análisis teórico de este tipo de circuitos solo obtenemos expresiones matemáticas, pero las simulaciones que haremos solo nos mostrarán resultados gráficos. Entonces, en esta parte, tan igual como en las partes anteriores, les mostraré cómo introducir las expresiones que se obtengan en el cálculo teórico en el mismo resultado gráfico que nos muestra el simulador. Y esto se hace con el objetivo de verificar si ambos resultados coinciden gráficamente, con lo cual validamos nuestros resultados teóricos. Asimismo, es importante recalcar que en esta parte y en las partes anteriores se hace un repaso muy breve del uso de los interruptores, donde resulte apropiado. Para aquellos que ya conocen cómo usar estos dispositivos, pueden obviar este repaso sin pérdida de continuidad. Asimismo, aquí se hace énfasis en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, a lo largo de estos videos se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado, y esto se hace justamente para entender mejor los resultados de alguna simulación. Bien, entonces partamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este video. Veamos los problemas que vamos a simular. Este es el primer problema: hallar IL para esta corriente de acá para T mayores que 0 con IL, ¿no? En tiempo igual a 0 amperios, ¿no? Entonces
ya nos están dando la condición inicial de esta bobina, ¿no? Que tiene almacenado 0 amperios, ¿no? Bien, noten que las fuentes de tensión, en este caso de acá del circuito, estas dos fuentes son de tipo escalón. Estas fuentes se pueden usar o se pueden simular, ¿no? Usando las fuentes PWL, ¿no? Que ya hemos trabajado en anteriores videos. En la descripción de este video les dejo el enlace donde les muestro de forma detallada cómo usar este tipo de fuentes PWL. Bien, vamos entonces a simular el circuito. A estas alturas, mi recomendación de siempre, ya deben de saber usar los atajos que nos da el teclado. Por ejemplo, si aprieto la letra B chica, me sale una fuente de tensión. Si aprieto la letra R, me sale una resistencia. Control R para rotar esa resistencia. Si aprieto la letra L, me sale la inductancia, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Recomiendo muy fuertemente de que usen los atajos que nos permite usar el teclado. Facilita mucho y acelera mucho el proceso de colocar los implementos, ¿no? Los dispositivos. Bien, F3 por ejemplo es para cablear y vamos colocando. G por ejemplo es para GND, tierra. Vamos a colocar los valores de las resistencias: 3, 6, 2 henrios y esta inductancia 2 henrios. Esta 3, esta 6 y esta 2 henrios. Y como ya hemos visto en los videos anteriores, tenemos que colocar una resistencia muy pequeña como parte del modelo de esta inductancia L1, una resistencia muy pequeña en serie de 1 micro ohmio, ¿no? Dado que si no lo colocamos, el simulador puede tomar este inductor como un cortocircuito y no va a haber nada que limite la corriente que pase por este inductor. Entonces es mejor colocar alguna resistencia muy pequeña para que limite de alguna forma el paso de corriente, ¿no? Es una recomendación que doy. Bien, entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver cómo colocamos estas fuentes de tensión de tipo escalón. Miren, esta es una fuente UT-1, significa que vendría así, ¿no? En tiempo igual 1 segundo, entonces tendríamos algo así, ¿no? Este es tiempo, este es voltaje, en tiempo igual 1 segundo, esto vendría así. Y acá 1 volt. Ahora, para esta de acá, para esta fuente, es una fuente de tipo así. Para tiempo igual a 0, ¿no? Sería algo así. Y aquí 1. Esto viene así. Entonces, la mejor forma, como ya indiqué, para hacer este tipo de fuentes es la fuente PWL, ¿no? Entonces, veamos. Clic derecho acá, nos vamos a Advanced y aquí en PWL. Entonces aquí en tiempo 1, para esta fuente de acá, que vamos a hacer esta de acá, para tiempo igual a tiempo 1, le vamos a poner 1, valor 1, 0 voltios. Tiempo 2, vamos a hacer 1 segundo, ¿no? Más 1 nanosegundo, ¿no? Valor value 2, que es el voltaje en ese punto, va a ser 1 volt. Entonces, bueno, acá quedó, ¿no? Lo que hemos puesto. Cada vez que ustedes quieran, como ya hemos dicho, hacer una operación aritmética, algo, lo pueden hacer dentro de llaves, ¿no? Para que no me quede todo esto de acá, todo este escrito, clic derecho, aquí make this information visible on schematics,
quitamos esto, entonces ya no va a salir nada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Entonces, tratando de imitar esto, con la fuente hemos hecho esto, ¿no? En time 1, por ejemplo, aquí, 1 segundo. Entonces, hasta 1 segundo esto va a ser 0 voltios, ¿no? Como lo hemos puesto. Y time 2, ¿no? En time 2 hemos puesto 1 más 1 nanosegundo. Entonces, 1 segundo aquí más 1 nanosegundo, todo esto de aquí le hemos dado valor 1. Entonces esto va a ser así aproximadamente, y como lo hemos dejado acá en time 2 y value 2, 1, de acá para adelante esto se mantiene. Entonces, de 1 segundo a 1 segundo más 1 nanosegundo, entonces este nanosegundo, esto de aquí es muy pequeño. Por lo tanto, aquí yo estoy exagerando el dibujo, ¿no? Para que se entienda qué estoy haciendo. Entonces, de esta forma yo estoy imitando, ¿no? Con esa fuente, esta función de aquí. Y podemos hacer lo mismo acá, ¿no? Esto viene así. Podemos hacer lo mismo acá. Ponemos en time 1, ¿no? Igual a 0, ¿no? Value 1, ponemos también igual a 0 voltios, 0 segundos, 0 voltios. Entonces estamos aquí en este punto. Y exagerando, ponemos aquí en time 2, exagerando el dibujo acá, 0 más 1 nano, que va a ser 1 nano, y value 2, 1 voltio. Entonces aquí 0 segundos más 1 nano, aquí va value 2, aquí vamos a tener 1 voltio. Y como lo hemos dejado ahí, esto se va a mantener, entonces esto va a venir así. Estoy exagerando el dibujo solamente para que se pueda entender qué es lo que estoy haciendo. Bien, de esa manera entonces yo puedo imitar, ¿no? Esto de acá, con fuentes de tipo PWL, ¿no? Perdón, PWL. Bien, entonces colocamos esto. Nuevamente en la descripción del video les dejo el link donde detallo cómo usar este tipo de fuentes, ¿ya? Para varias otras formas, no solamente de tipo escalón. Es muy útil este tipo de fuente PWL. Aquí también clic derecho, Advanced, PWL, tiempo 1, 0, valor 1, voltaje en ese tiempo, 0 también 0 voltios, tiempo 2, 0 más 1 nano, y valor 2, que es el voltaje en ese tiempo 2, 1 voltio. Listo. Clic derecho acá para que no se vea. Bien, ya tenemos esto. Y también nos han dado como parte del problema cuánto es la corriente inicial, ¿no? Corriente inicial es 0 amperios en la bobina. Entonces vamos acá, clic derecho, clic izquierdo aquí, clic derecho, help me edit, aquí punto y separan, damos clic aquí, hice statement, entonces en name, corriente, y entre paréntesis L1, que es la bobina 1, entonces aquí en value le ponemos 0. Listo, ya está. Ya pusimos la condición inicial aquí en la bobina. Y vamos a dar la indicación para que simulen el tiempo. Clic derecho, edit simulation command. Aquí en stop time podemos colocar, por ejemplo, no sé, se me ocurre, no sé, 10 segundos, pongamos, tiempo final 10 segundos. Y listo, ya tenemos todo para simular. Simulamos y veamos la corriente. Nos hemos olvidado de colocar un sensor de corriente acá para que vea
para que nos mide el paso de la corriente por el inductor, pero observen cómo la flecha está apuntando hacia abajo, esa flecha roja está apuntando hacia abajo, que es la dirección que yo le he dado aquí, ¿no? La flecha hacia abajo. Pero dado que siempre estamos colocando los sensores de corriente, vale la pena que respetemos o que continuemos con ese tipo de forma, ¿no? Vamos a mejorar esto un poco. Ya está, F3, ya, nuestro sensor de corriente acá. DC value 0, en lugar de V3 le ponemos un IL. Ya, entonces acá volvemos a simular y vemos que corriente pasa por el sensor de corriente, ¿no? Que es la misma corriente que está pasando por la inductancia, ¿no? Pero aquí de todas maneras por este sensor de corriente, ¿no? Que es una fuente de tensión que le hemos puesto 0 voltios, es decir, un cortocircuito ideal, entonces la corriente está yendo de más a menos, ¿no? Hacia abajo. Bien, ahí tenemos entonces la forma de onda de la corriente que pasa por el inductor. Noten que en tiempo igual a 1 segundo se produce un quiebre y eso es debido al circuito, ¿no? Antes de que esta fuente comience, antes de que esta fuente empiece a funcionar, estaba funcionando esta, ya que esta fuente empieza a funcionar en 0 segundos y esta todavía empieza a funcionar en 1 segundo, ¿no? Entonces cuando esta fuente empieza a funcionar, esta ya estaba funcionando. Por eso es que cuando esta ya empezó a funcionar, ustedes ven un quiebre así en la forma de onda, ¿no? Hasta aquí estaba funcionando solo esta fuente y de aquí para aquí está funcionando estas dos fuentes, ¿no? De tiempo igual a 1 segundo en adelante funcionan las dos fuentes, por eso es que se ve este quiebre acá. Bien, entonces coloquemos la respuesta que nos ha salido, esta de aquí, y veamos si es que coincide con lo simulado. Bien, a ver, coloquemos esta primero. A ver, 1/6 por 1 menos exponencial menos time. Lo pueden copiar o le pueden dar clic aquí, ¿no? Aquí en time. Todo esto por la función escalón, ¿no? U time menos, lo copiamos, time menos 1 y cerramos. Ya, aparentemente no salen igual porque fíjense como el eje Y de la izquierda empieza en 0 miliamperes y termina en 550 miliamperes, pero el eje Y de la derecha empieza en 0 y termina en 110. Entonces vamos a alinear estos ejes, ¿no? Y vamos a tomar como referencia el eje Y de la izquierda, de 0 a 550. Y va de 50 en 50 mil. Ya, fíjense cómo sí coinciden de 0 a 1 segundo. ¿Por qué? Porque esta función de aquí, todo esto que está entre corchetes, solamente es válido entre 0 y 1 segundo. Es decir, mute es esto. Este es B, este es T y este es 1. En 0 cambia. Y mute menos 1, vamos a dibujarlo con otro color, es esto. Desde 1 en adelante, desde 1 segundo en adelante, ahí viene la función. Entonces mute, esto es mute menos 1. Entonces ut menos 1, simplemente ut menos 1
va a ser esto nada más. De 0 a 1. Entonces cualquier función que ustedes multipliquen por todo esto simplemente va a ser válida en este intervalo de tiempo. Bien, vamos entonces a colocar la otra parte. Noten cómo se está multiplicando por ut-1. Entonces lo que viene, que es todo esto de acá multiplicado por ut-1, va a ser válido desde 1 en adelante, ¿no? Bien, entonces una función que yo multiplique por ut-1, entonces antes del 1 va a ser todo 0 y después del 1, después de tiempo igual a 1, ya va a ser válida la función, ¿no? Va a ser diferente de 0 la función. Bien, entonces coloquemos esto en el simulador. Clic derecho. No, aquí mismo lo podemos colocar, clic derecho y se lo vamos a sumar a esto, más entre paréntesis 0.5 menos 0.3946 exponencial por exponencial menos time menos 1. Ya. Y todo esto lo multiplicamos por, y de acá lo vamos a copiar, la función escalón time menos 1. Bien, ahí tenemos entonces, vean cómo primero ambos dos ejes y coinciden, ¿no? Ambos comienzan en 0, ambos terminan en 500 mili y ambos tienen un espaciamiento de 50 mili en 50 mili, ¿no? Ambas gráficas están coincidiendo, ¿no? Bien, entonces con eso terminamos el problema y podemos decir que lo que hemos obtenido teóricamente, ¿no?, se ha demostrado mediante simulación. Bien, vamos a guardar este problema. Circuito CRL, este es circuito 12. Bien, vamos al siguiente problema. Hallar IL para todo t, o sea, para todo tiempo con BS5 más 20 UT, ¿no? Este BS de acá. Noten cómo se compone de un DC, de un voltaje DC independiente del tiempo, y después se le está sumando una función de tipo escalón, ¿no? Observen que también este es un circuito que usa una fuente de corriente dependiente, ¿no? Dependiente de esta corriente que pase por acá. Bien, vamos entonces a ver este problema, y también hay que notar que no se nos está dando ningún tipo de condición inicial, entonces la vamos a tener que hallar tal como hemos hecho en los videos anteriores. Bien, veamos. Ya, esta vale 5K. Vamos a retirar esto. Esto de acá no nos vamos a mover esta aquí. Esto vale 25 henrios, esta vale 10K, y acá tenemos que colocar una fuente de corriente dependiente de corriente, HF, esta de acá, va apunta hacia arriba. Y dado que es una fuente de corriente dependiente de corriente, hay que observar que un momento. Bien, la corriente está yendo hacia la izquierda, entonces ya sabemos que para este caso tenemos que colocar un sensor de corriente, que es una fuente de tensión de 0 voltios más menos, porque solo así más menos
yo ya sé que la corriente la va a tomar, el simulador va a tomar que va a ir de mayor a menor potencial hacia allá. Entonces eso lo ponemos en serie con la resistencia. Veamos aquí 0 para que simule un cortocircuito, y acá un cortocircuito perfecto, y aquí IB. Bien, ya tenemos todo. Falta esto. Hay que observar que es una fuente 4IB. Entonces clic derecho aquí en value le ponemos el I sub B, y en value 2 le ponemos lo que vale 4. Aquí le damos doble clic para que se vea, ¿no? Bien, en cuanto a esto, en cuanto al BS, noten que es esta tensión DC más esta fuente de aquí. Esto de acá, ya saben, lo podemos ver con un PWL, ¿no? En el PWL va a ser de esta forma. Este es tiempo, este es voltaje. Entonces lo que vamos a hacer es colocar en tiempo 1 igual a 0, ¿no? Entonces hasta 0 va a ser así, y el valor 1, value 1, 0 voltios, 0 segundos, 0. Entonces va a estar dado por este punto. Entonces en el tiempo 2, exagerando, tiempo 2 va a ser 0 más 1 nanosegundo. Valor en ese tiempo 2 va a ser igual a 20. Entonces 0 más 1 nanosegundo, es decir, muy poco tiempo, o sea, 1 nanosegundo, ¿no? Ahí tendremos 20 voltios. Y como lo vamos a dejar ahí, a partir de ese tiempo en adelante se va a mantener. Entonces esto va a ser así, ¿no? Obviamente esto de acá yo lo he exagerado para que se pueda entender qué estamos haciendo o cómo estamos trabajando con esta fuente, ¿no? 1 nanosegundo en muy poco tiempo. Bien, y eso de acá lo vamos a poner en serie, es decir, podemos colocar acá más menos 5 voltios y acá más menos la fuente PWL, ¿no? Que viene a ser todo este BS de acá. Entonces aquí todo esto va a ser el BS. Bien, veamos entonces. Primero armamos el circuito y luego vamos a ver una estrategia para medir la condición inicial, cuánta corriente pasa por el inductor. Veamos aquí. Clic derecho, 0. Igualito acá, esto sería time 1, como hemos dicho, 0. Aquí 0 más 1 nano, aquí 20. Bien, y aquí ponemos una fuente de 5 voltios. Bien, vamos a ordenar un poco esto. Ya está. Bien, ahora pensemos cómo vamos a trabajar para hallar la corriente inicial. Tal como hemos hecho en los videos anteriores, noten que esto de acá es una fuente de más o menos 5 voltios y esto de acá es una fuente de 20 UT. Por acá la resistencia, por acá la fuente 4IB, acá 5K, por acá 10K y por acá la inductancia, ¿no? De 25 henrios. Entonces por acá IB. Esta fuente de acá, ¿no? Antes de tiempo menor que 0 o para tiempos menores que 0, ¿no? Esta fuente de acá no está activa, solo está activa esta fuente de acá. Entonces para tiempos menores que 0 el circuito está así. Bien, entonces para tiempos menores que 0 se puede calcular la condición inicial de este inductor de acá.
cosa que para tiempo mayor que 0, que es cuando se activa esta fuente, ya tendremos todo esto, ¿no? Más menos 5 voltios, acá más menos 20 UT, 5K, la fuente de corriente dependiente de corriente y todo esto, ¿no? ¿Y por qué tiempo menor que 0 y por qué tiempo mayor que 0? ¿No? Porque todo depende de esta fuente de acá, dado que 20 UT se define como 0 para tiempos menores que 0 segundos, ¿no? Y se define como 20 para tiempos mayores que 0 segundos, ¿no? Creo que esto es así, tiempos 0, tiempo menor a 0 segundos y 20 para tiempo mayor a 0 segundos. Bien, entonces de este circuito yo puedo hallar la condición inicial. Podemos hacerlo de dos maneras. Cortocircuitamos la fuente y vemos qué corriente pasa por acá, ¿no? O podemos hacer lo siguiente. Esta fuente de acá, al estar funcionando aquí 20, esto es 0, podemos correr todo esto un buen tiempo, podemos correrlo, ¿no? Por ejemplo 10 segundos, ¿no? 10 segundos, ¿no? Y vamos a tener algo así, acá más menos 5 voltios, acá 20 mu t menos 10, 5K, por acá la fuente de corriente, por acá la resistencia, por acá la inductancia. Entonces, antes de que esta fuente se active, antes de tiempo igual a 10 segundos, acá vamos a hallar, ¿no? Aquí vamos a hallar la condición inicial de la inductancia, ¿no? Que equivale a lo mismo, ¿no? De trabajar con un circuito como este, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo este tiempo, hasta antes de tiempo igual a 10 segundos, esta fuente no funciona, ¿no? Entonces es como si fuese este circuito. Por simplicidad vamos a tomar simplemente este circuito de acá, ¿no? Veamos. Y para ello desactivamos esta fuente. Y tal como hemos estado haciendo en los problemas anteriores, para hallar la condición inicial de este circuito, la condición inicial de esta bobina, tenemos que colocar como su corriente inicial 0 y ver a cuánto es que se carga esta bobina, a cuánta corriente se va a cargar y se va a estabilizar, y esa va a ser la corriente inicial. Veamos entonces, veamos qué corriente pasa por allí. Observen cómo empieza en 0, puesto que es allí donde nosotros le hemos dado la condición inicial de esa bobina, ¿no? Que la corriente que pase por ahí en la bobina 1, en L1 es 0, entonces está empezando en 0 y después de un tiempo muy breve, ¿no? Comparado a 10 segundos, la bobina llega a 600 microamperes y ahí se mantiene. Bien, 600 microamperes. Allí se mantiene la corriente en la bobina, por lo tanto esa es su condición inicial que la acabamos de hallar. Entonces, condición inicial de la bobina en 0 segundos es igual a 600 microamperes en esta dirección de acá. Ahora, para colocar esta corriente como condición inicial, primero, tal como lo hemos visto en los videos anteriores, tenemos que ver qué nodos hay. Acá este nodo de tierra, el GND, entre qué nodos está esta bobina y cómo se han dispuesto estos nodos en el netlist. Entonces veamos qué nodo es este. Este es el nodo, abajo dice BN0,
BN004, ya, entonces este es el nodo N004 y este es el nodo, abajo dice BN005, por lo tanto esto de acá está entre el nodo 004 y entre el nodo 005. Entonces vamos a ver cómo el netlist, cómo el simulador ha dispuesto en el netlist estos dos, la bobina, ¿no?, entre estos dos nodos. Entonces acá vamos a poner L1 como los ha puesto. Ahora quitamos esto. View. Error log. No, perdón. Era en View Spice Netlist. Vamos a L1 N004 N005. Bueno, 25 que es el valor de la bobina. Resistencia en serie que es 1 micro. Entonces la bobina está entre el nodo 004 y el netlist los ha puesto como N004 y N005. N004 y N005. No hay que confiarse que así como lo puso acá, este el primero y este N004 y N005, este siempre va a ser el primero y este va a ser el segundo nodo, tal como figura acá, primer nodo, segundo nodo, porque a veces lo pone al revés. Aquí puede ser N004, N005 aquí abajo, y el simulador lo coloca en el netlist como N005 y N004. Entonces aquí como condiciones iniciales, punto IC, ¿no?, initial condition, acá ponemos y en L1 si le ponemos el valor de 600 microamperios positivo, si es positivo el simulador toma como que va desde este primer nodo a este segundo nodo. Siempre, si ustedes ponen acá positivo, entonces el simulador toma que va desde este nodo hacia este nodo. Entonces, ¿es así como lo hemos hallado? Sí, efectivamente, la corriente va hacia abajo, va del nodo N004 al nodo N005. Bien. Es así que, entonces, coincide, ¿no? Coincide, dado que si yo pongo esto negativo, ¿no?, esta corriente de acá negativa, el simulador va a asumir que va en esta dirección del N005 al N004, entonces iría así, ¿no? Pero no es esa la dirección que hemos encontrado. Nosotros hemos encontrado que va la corriente hacia abajo, dado que aquí le pusimos, aquí no, aquí le pusimos este sensor de corriente y hemos visto que la corriente es positiva, ¿no?, de 600 microamperios, ¿no? La corriente va de más a menos. Si es positiva, entonces va en esta dirección, hacia abajo. Bien, entonces colocamos 600 microamperios. Y ya con eso regresamos al problema original. A ver. Aquí 600 micro y aquí ya le quitamos esto de acá y acá no le damos 10 segundos, le podemos dar menos, no sé, un segundo, a ver qué resulta. Bien, ya está todo, entonces ya podemos comenzar a simular. Vemos entonces la corriente que pasa por acá y vemos que antes de un segundo que está acá ya la corriente se ha estabilizado, entonces debe ser un tiempo mucho menor, ni siquiera en 100 milisegundos, ¿no? Puede ser esto de 40 milisegundos. A ver, veamos, 40 milisegundos, a ver, simulemos. Sí, suficiente, ahí está. Entonces, de momento que nos están diciendo hallar el IL para todo T, nos están hablando de que se requiere ver el tiempo tal como lo hemos puesto aquí. A ver, para tiempo antes de que se active esta fuente y para el tiempo donde solamente estaba funcionando esta parte de aquí, ¿no?
Entonces para tiempos menores que 0 es cuando, o sea, se requiere la corriente inicial, ¿no? En realidad lo que se nos pide es la corriente inicial con la que se está cargando esta inductancia. Entonces, para tiempos mayores que 0, que es cuando esta parte de toda esta fuente empieza a funcionar en conjunto con esta, entonces esto es para tiempos mayores que 0, ¿no? Bien, entonces veamos qué nos ha salido, ¿no? Teóricamente tenemos esta expresión. Este U menos T, este U menos T, tal como dice acá, A por U menos T, A menos U de T. ¿Qué significa esto? U menos T. Esto. Bien, este es A. Y esto es 0. Entonces significa que hasta antes de un cambio, no significa que esto sea tiempo negativo, sino hasta antes de un cambio se ha mantenido en A. Y después del cambio ha bajado a ser 0. Entonces, ¿qué significa este 600 a U menos T? Eso es la corriente inicial, ¿no? Hasta que la corriente inicial cuando solamente el circuito estaba funcionando con esta fuente. Pero cuando esta fuente entra a funcionar en conjunto con esta fuente, la situación cambia, ¿no? Entonces, esta parte de acá, teóricamente, es la condición inicial que se ha hallado. Entonces, esto es para t menores que 0. Y esto de acá, fíjense que toda esta función está multiplicada por el mu t. Cuando está multiplicada por el mu t, significa que es de 0 en adelante, ¿no? Lo que sea acá, pues un k veces, ¿no? De 0 en adelante. Entonces noten cómo esto está definido para tiempos mayores que 0 y noten cómo esto que está en marrón está definido para tiempos mayores que 0. Por eso se nos pide para t, para todo t, ¿no? Entonces todo esto de acá está definido para t mayores que 0. Bien, entonces ¿cómo vamos a colocar todo esto en el simulador? El simulador no va a aceptar que le pongan menos time, obviamente, ¿no? Si no, vamos a usar esto de aquí. Entonces acá tendríamos que colocar 600 menos 600 U-time. Clic derecho a traces. Fíjense cómo empieza en 600 microamperes, ¿no? Que es la condición inicial, por lo tanto acá es 600 menos 600, 600 U, 600 micro, entonces 600 micro por U time, ya, y esto más la función que era para tiempos mayores que 0, ¿no? 3 menos 2.4 e a la menos 1k sobre 3 por time, todos son miliamperios. A ver, 3 menos 2.4 por exponencial menos 1k entre 3. A ver, 1k entre 3. Ya todo esto lo multiplicamos por time, no, ahora sí, ya el primer paréntesis es 1k sobre 3, ya me parece, se me está yendo uno, ya ahora sí, menos 1k sobre 3, todo entre paréntesis por time. Ahora si cierro paréntesis ya cerré lo del exponencial, solo lo del exponencial, y si yo cierro otro paréntesis ya es de toda la función. A eso lo multiplico por 1 miliampere
1 mili y a eso lo multiplico por U time. Lo vamos a copiar de acá. Listo. Esto sería, a ver, vamos a ver si sale. De hecho que tiene que salir. Ya. Bien, aparentemente no sale igual, obvio que es así porque ambos ejes Y no coinciden, uno empieza en 0.6 mili y el otro empieza en 0.4. El otro, este de acá termina, este eje Y termina en 3.2 mili y este termina en 3 mili. Ambos tienen un espaciamiento de 0.2 en 0.2, entonces no coinciden ambos ejes Y porque ambos empiezan en puntos diferentes y terminan en puntos diferentes. Entonces vamos a tomar el eje Y de la izquierda como referencia, que va de 0.6 mili hasta 3.2 mili. Coloquemos aquí entonces, clic derecho, va desde 600 mili o 0.6 mili o 600 micro, va de 200 micro en 200 micro hasta 3.2 mili. Bien, vean entonces ahora cómo ambos ejes Y comienzan en 0.6 mili, ambos ejes Y terminan en 3.2 mili y van desde 0.2 en 0.2 mili, y observen cómo coinciden ambas figuras, ¿no? Tanto lo que se ha simulado y lo que acabo yo de colocar, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hallado mediante simulación, ¿no? Lo que nosotros estamos hallando mediante simulación, lo que nosotros hemos hallado mediante procedimiento teórico, lo estamos demostrando mediante simulación. Bien. La novedad aquí es, ¿no?, cuando nos preguntan para todo T, entonces esto de acá es la condición inicial en este inductor, ¿no? Este es para tiempos menores que 0 y este es para, toda esta función de acá es para tiempos mayores que 0, ¿no?, que es cuando se activa esta parte de la fuente, ¿no? Bien, ese sería el segundo problema. Vamos a grabarlo. File, save as. Este sería el circuito 13. Vamos entonces por este problema de acá. Entonces, una nota, ¿no?, para el siguiente problema, asumir que antes del cambio de posición del interruptor el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Entonces se nos pide la corriente IL, esta corriente de acá, que pasa por esta bobina, ¿no?, para todo tiempo. Entonces acá tenemos una fuente de corriente tipo escalón, un par de resistencias, una bobina y esta fuente de corriente. Bien, vamos armando entonces el circuito. Hay que observar que aquí tenemos esta fuente con U menos T, 20 U menos T, y hay que recordar, como hemos visto en el problema anterior, aunque por ejemplo A por U menos T se puede desdoblar en A menos AUT. Entonces, en este caso, esta fuente sería 20 menos 20 UT. Y observen también que es una fuente de corriente y acá se están sumando, bueno, restando, ¿no?, pero se están sumando algebraicamente. Entonces, corrientes que se suman o se restan siempre van a estar en paralelo, ¿no?, van a ser fuentes en paralelo, así como tensiones que se suman siempre van a estar en serie, siempre son tensiones en serie, ¿no? Entonces, vamos a ver este problema. ¿Cómo sería con esta fuente de corriente? Colocaríamos este 20 que es positivo, lo colocaríamos así. Y este menos 20 UT, este menos, entonces pondríamos así 20 UT y hacia abajo la fuente. Que estén ambas fuentes en paralelo significa que se están sumando algebraicamente, ¿no?
y este 20 que está positivo, corriente hacia arriba, y este menos 20 estamos asumiendo que viene así hacia abajo. Bien, entonces podremos comenzar por ahí. Vamos. Solamente nos vamos a quedar con esto de acá. El resto ya lo podemos quitar. Current, una fuente de corriente que va hacia arriba y una fuente que va hacia abajo. Esta vale 20 y aquí está de tipo, ya que vamos a usar una fuente de tipo escalón, usamos aquí en el simulador una de tipo PWL. Aquí en Advanced nos vamos a PWL. Entonces, dado que esta fuente de acá es 20 UT, vamos a ponerla como una fuente PWL de la siguiente forma. Como es UT, entonces hasta tiempo 1 igual a 0, valor 1, voltaje 1 igual 0. Entonces hasta acá tenemos esto. Y bueno, exagerando el dibujo, acá en tiempo 2 ponemos 0 más 1 nanosegundo, 1 nano, y valor 2 igual 20. En este caso valor 2 es el amperaje, ¿no? La corriente, acá en este caso corriente 1, corriente 2, ¿no? 20 amperios. Entonces para este tiempo tendremos este valor de acá, I2, 20. 0 más 1 nano, saca ese tiempo 2, 20 amperios. Entonces de acá en adelante esto va a continuar así. Y esto vendría así, ¿no? Exagerando el dibujo, o sea, exagerando este tiempo como si fuese mucho tiempo, pero en realidad es solamente 1 nano, ¿no? Bien, entonces esto es lo que vamos a colocar en la fuente. Aquí entonces PWL, tipo de fuente de corriente, tiempo 1, 0, valor 1 en amperios, 0 amperios. Tiempo 2 lo colocamos entre llaves para que se pueda realizar la operación, en este caso suma 0 más 1 nano, valor 2, 20. Y bueno, aquí tenemos todos estos números, pero ya que queremos un poco ahorrar espacio, colocamos esto. Bien, de ahí viene resistencia, bobina, interruptor, resistencia y fuente de corriente de 2 amperios. Entonces resistencia de 10 ohmios, bobina, por acá está, que vale 0.2 henrios. Por acá viene el interruptor, acá vamos a poner la resistencia también de 10 ohmios y la fuente de corriente, que en este caso apunta hacia arriba, de 2 amperios. Vamos a arreglar esto, vamos a conectar todo y ya después le agregamos el interruptor. Ya. Bien, vamos ahora, el interruptor que necesitamos es uno de tipo, ha estado primero abierto y luego pasa a estar cerrado, es un tipo abre, cierra, open, close. Vamos a trabajar con los interruptores que ya hemos ido trabajando hasta el momento, que ya hemos hecho interruptores, ¿no? Abre, cierra. Este es el interruptor, ¿no? Entonces en este video nuevamente voy a usar uno de los interruptores que ya hemos estado utilizando en los videos anteriores, ¿no? Y en la descripción de este video les dejo 3 enlaces adicionales, ¿no? Que son los videos donde detallo justamente el uso de estos interruptores.
Pero aquí conviene dar una idea muy básica de cómo funciona este interruptor. Noten que el interruptor tiene 4 terminales, 2 de los cuales son terminales de control del switch, del interruptor. Este es un tipo de switch que es controlado por tensión. Entonces noten como en la terminal de control negativa está a 0 voltios. Noten como en la terminal de control positiva está esto de acá, open close, a OP close, que es open close, que es el mismo punto de acá. Y ese mismo punto viene de una fuente de tensión. Por ejemplo, si acá le ponemos clic derecho, highlight net, vemos que lo que está en amarillo es el mismo punto. Entonces este es el mismo punto de acá. Por lo tanto, lo que venga de esta fuente va a venir a este punto de acá. Veamos qué hay en esta fuente. Clic derecho, es una fuente de tensión de tipo PWL, donde en el tiempo T1 es 0 segundos y el valor, ¿no?, el voltaje en ese tiempo T1 es menos 0.5 voltios. En el tiempo T2 es 0 más 1 nanosegundo. Y el voltaje, ¿no?, el valor del voltaje en ese tiempo T2, en ese tiempo time 2, es 0.5 voltios. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Vamos a ver aquí. Entonces, esta es nuestra fuente de tipo open close. Entonces, noten cómo aquí lo que está en verde es el voltaje en la terminal de control negativa del switch, que es 0 voltios, tal como ya lo hemos visto, y lo que está en naranja es lo que está en la terminal de control positiva del switch, ¿no? Por ejemplo, en time 1, tal como lo hemos visto aquí, time 1, el valor del time 1, el valor de la tensión en ese tiempo es menos 0.5 voltios. Entonces aquí en tiempo time 1, en 0 segundos está menos 0.5 voltios. Y también en time 2, 0 más 1 nanosegundo, el voltaje en ese time 2 es 0.5 voltios. Entonces en time 2, que es 0 más 1 nanosegundo, o 0 más 1 nanosegundo, 1 nanosegundo, ¿no?, el voltaje en ese tiempo time 2 es 0.5 voltios. Y de ahí en adelante esto se mantiene, ¿no? De ahí en adelante esto se mantiene. Entonces 0 más 1 nanosegundo, que es el time 2, ¿no? Aquí exagerado, pues 1 nanosegundo es algo muy corto, pero aquí exagerado el dibujo, ¿no? Entonces viene así. Y de ahí se mantiene. Entonces noten, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la teoría de interruptores, ¿no?, en los 3 enlaces que les dejo en la descripción del video, nosotros sabemos que cuando, por ejemplo acá, ¿no?, alrededor de este tiempo, ¿no?, de este punto por aquí, ¿no?, la línea verde está por encima de la línea naranja. ¿Qué es lo que quiere decir, no?, siendo esto el voltaje en la terminal de control positivo del switch? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el voltaje en la terminal de control negativa del switch es mayor al voltaje en la terminal de control positiva del switch. Y cuando la línea naranja esté por encima de la línea verde, ¿no?, significa que en ese tiempo, desde este punto en adelante, el voltaje en la terminal de control positiva del switch, que es lo naranja, es mayor al voltaje en la terminal de control negativa del switch, que es verde, que es la línea verde. Nosotros aquí vamos a hacer una aproximación, ¿no?, y dado que por la teoría que hemos visto, cuando el voltaje en la terminal de control negativa del switch, lo naranja, es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, lo verde, ¿no?, es mayor al voltaje en la terminal de control positiva del switch, que es lo naranja, ahí se tiene voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva,
tenemos un switch abierto. Y cuando el voltaje en la terminal de control positiva del switch naranja es mayor al voltaje en la terminal de control negativa del switch verde, es decir, B más es mayor a B menos, tendremos un switch cerrado. Aquí vamos a aproximar, ¿no? Y vamos a decir que a partir de T2 se cumple esto, un switch cerrado, ¿no? Y solo en este punto de acá tenemos un switch abierto. Obviamente sabemos que durante todo este tiempo de acá el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva. Entonces en todo este tiempo de acá se tiene un switch abierto. Y de aquí en adelante el voltaje en la terminal de control positiva del switch es mayor al voltaje en la terminal de control negativa del switch. Entonces a partir de este tiempo en adelante tenemos un switch cerrado. Pero nosotros nuevamente vamos a aproximar que a partir de este tiempo T2 en adelante se tiene un switch cerrado, y en este punto de tiempo en T igual a 0, ¿no? La terminal de control negativa es mayor a la terminal de control positiva, entonces tendremos un switch abierto. Entonces es así como funciona el switch, de acuerdo a los tiempos que hemos dado aquí. Y este punto model SW R-on es la resistencia que ofrece el switch cuando este interruptor está cerrado. En este caso es 1.000.000. Y este R-off es la resistencia que ofrece el switch cuando este interruptor está abierto. En este caso es 1 gigaohm. Bien, vamos a copiar entonces esto y lo colocamos acá. Bien, esto ya no lo necesitamos, y esto de acá lo colocamos aquí. Listo, ya lo tenemos. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es, de acuerdo a lo que hemos estado trabajando anteriormente, es ver la corriente inicial que pasa por este inductor, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos, nos dicen de que asumir que antes del cambio de posición del interruptor el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Es decir, antes de que el switch se cierre, el circuito ha estado así. Vamos a ponerlo acá. Para tiempo menor que 0, esto ha estado abierto el switch, ¿no? Y de acuerdo a cómo se comporta esta fuente de acá, ¿no? Esta fuente se activa, esta parte de esta fuente, ¿no? Se activa para tiempos mayores que 0, es decir, después que se cierra el switch, también esta fuente se activa, ¿no? Entonces tendremos algo así. Tiempos menores que 0, el circuito es así. 20, 10, este es 0.2 henrios, esto está abierto y esto está así. Acá tenemos esto. Bien, entonces noten cómo está quedando el circuito. Ahora, para tiempos mayores que 0 se activa esta parte de la fuente de corriente de acá, ¿no? Y este switch se cierra, entonces el circuito queda así. A ver, un momento, esto, ya, ahora sí. Ahora quedaría así. Acá sería 20 UT. Por acá esto, el switch se cierra y esto quedaría así, 10, 0.2, 2 amperios. Bien, entonces aquí es donde nosotros tenemos que hallar la condición inicial de esta bobina. Como ya sabemos y hemos estado trabajando,
tenemos que primero colocar que la corriente por esta bobina y por L1 es igual a 0 y ver a cuánto tiempo se carga esta bobina de acá. Y ya que aquí nos dicen de que antes del cambio de posición del interruptor el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo, entonces vamos a asumir que este switch ha estado abierto durante mucho tiempo, ¿no? Tal que esta parte de acá no se comunica con esta parte de acá, entonces le podemos dar 10 segundos, ¿no? 10 segundos que el switch ha estado así en este estado por mucho tiempo, el tiempo suficiente como para que esta inductancia se cargue con una corriente inicial. Bien, podemos entonces colocar que el switch se cierre en tiempo igual a 10 segundos para ver cuánta corriente pasa por acá. Ahora, también en tiempo igual a 0, noten que en tiempo justo igual a 0, en tiempo igual a 0, cuando este switch se cierra, en tiempo 0 más, ¿no? Este switch está cerrado y entra a funcionar esta fuente de acá. Entonces, tiempo igual a 0, 0 más, esta fuente también entra a funcionar. Entonces, lo que podemos hacer es enlazar de alguna forma el tiempo en lo que el switch va a cerrarse, ¿no?, con el tiempo en que se active esta fuente, dado que es el mismo momento en que este switch se cierra y que esta fuente se activa, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Con este switch, ¿no? El switch por acá tenía, acá está. Entonces lo que vamos a hacer con este switch es, ya que nos dice que el circuito antes del cambio de posición del switch, el switch ha permanecido en ese estado por mucho tiempo, lo que vamos a hacer es esto de aquí lo vamos a trasladar, como ya hemos visto. Esto va a ser así. Y esto sigue siendo B menos igual a 0 y este B más. Este es T1 y esto es T2, que es, en este caso acá le ponemos 10 y acá le ponemos 10 más 1 nano. Entonces noten cómo en todo este tiempo de acá el switch está aquí, la tensión en la terminal de control negativa es mayor a la tensión en la terminal de control positiva. Entonces en todo este tiempo el switch está abierto, todo este tiempo de acá hasta por acá más o menos, y de acá en adelante la tensión en la terminal de control positiva es mayor a la tensión en la terminal de control negativa. Entonces todo este tiempo de acá el switch está cerrado, dado que aquí es B más mayor a B menos y aquí es B menos mayor a B más, pero aproximamos que sea solo de este punto en adelante, y solo hasta este punto el switch está abierto y de este punto en adelante el switch está cerrado. Y en cuanto a la fuente de corriente, tal como lo habíamos visto por aquí, esto también lo vamos a correr el mismo tiempo, dado que esta fuente, como ya hemos visto, ¿no?, se activa. Esta fuente se activa en el mismo instante que este se cierra. Entonces esto es en cuanto al switch y esto va a ser en cuanto a la fuente. Hasta 10 todo es 0,
acá es 20 amperios. Perdón, hasta acá, hasta 10 es 0 amperios, entonces esto es corriente 0, tiempo 1 es igual a 10, y acá este es el mismo tiempo T2, 10 más 1 nano, es 20. Entonces, en todo este tiempo de acá, es donde vamos a hallar la condición inicial. Dado que me están diciendo que antes de que el switch cambie de posición, es decir, antes de que el switch pase de lo que está abierto a estar cerrado, ¿no?, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Por mucho tiempo yo le estoy dando 10 segundos. Y nuevamente el switch se está cerrando en el mismo instante que se activa esta fuente de acá. Entonces puedo usar este artificio de acá para enlazar el mismo instante de acá, el mismo instante del interruptor, el mismo instante de la fuente. Entonces aquí voy a hallar mi condición inicial. Esa es una forma, ¿no? La otra forma sería simplemente en un circuito así hallar la corriente que pasa por acá. Esto de acá ya lo hemos venido, esta forma de acá ya lo hemos venido implementando en dos problemas anteriores. Entonces vamos a seguir esa misma forma. Bien, entonces para eso aquí colocamos un tiempo en time 1, lo parametrizamos tiempo T1, y acá también en 0 más 1 le ponemos T1, y aquí en lugar de 0 en time 1 en la fuente de corriente le parametrizamos también T1, y aquí también T1. A ver, siempre es bueno revisar porque a veces esto se borra. Y acá punto P, clic derecho, Help Me Edit, aquí buscamos en param, entonces doble clic, T1, valor 10 segundos. Ya, entonces con eso me aseguro que al mismo tiempo que el switch se va a cerrar, es el mismo momento en la que esta fuente de acá se activa. Y eso lo podemos hacer porque esos cambios se están haciendo en un mismo instante. Y aquí en la corriente inicial de L1 lo ponemos a 0 amperes. Y colocamos en punto tran, en stop time, un tiempo menor al tiempo el tiempo en el que el switch cambie, 8 segundos. Bien, ya estamos listos. Entonces simulamos, y por aquí pasa, ahí vemos cómo empezó en 0 y después se va hasta 20 amperios, ¿no? Y ahí se queda. Entonces 19.999998 se acerca asintóticamente a 20. Por lo tanto, para fines prácticos esto es 20 amperes. Entonces, en esta dirección por aquí está pasando 20 amperes. Entonces, tal como hemos venido haciendo en los otros problemas, vamos a ver entre qué nodo y qué nodo está esta bobina para después colocar su condición inicial. Veamos, abajo dice this is node 001 y aquí el otro es this is node N003. Entonces esto es el N001 y esto es el N003. Por acá está. Entonces vamos a ver cómo es que el simulador ha puesto en el netlist, cómo es que ha dispuesto estos nodos, que no necesariamente van en este orden, N001, N003, puede ponerlo en cualquier orden. Nos vamos a View, Spice Netlist, L1, N001, N003. El simulador puede poner en cualquier orden. Entonces acá le ponemos una corriente inicial de positivo 20 amperes, más 20 amperes o 20. ¿Por qué? Si le ponemos, si positiva la corriente,
el simulador asume que la corriente va a ir desde este primer nodo hasta este otro segundo nodo. Entonces la corriente, el simulador la va a tomar como si vendría desde N001 hasta N003, que coincide tal como hemos visto en la simulación. Ahora, si yo le pongo negativo acá, el simulador va a tomar que la corriente va a ir desde este nodo N003 hacia el N001. Entonces va a asumir o el simulador va a tomar que la corriente va a ir así, desde N003 a N001, lo cual no era así de acuerdo a lo que habíamos visto y a lo que habíamos simulado. Bien, entonces lo dejamos en 20 positivo. Entonces aquí colocamos 20. Bien, y simulamos. Y bueno, ahora sí, lo que vamos a hacer ahora es tiempo T1 regresarlo a 0 para volver al problema original, ya que en el problema original el cambio del switch se da en 0 segundos, ¿no? Y esta fuente de acá se activa en 0 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es poner este tiempo 1 en 0 segundos para todo esto correrlo hacia acá nuevamente y volver a esto de aquí, ¿no? El switch vuelve a esto, ¿no? Y la fuente de corriente vuelve a esto. Bien, T1 es 0 y no le vamos a dar 8 segundos, sino le podemos dar, a ver, un segundo, a ver qué nos da. Y bueno, veamos qué resulta. Simulamos, vemos que corriente pasa por acá y hasta un segundo ya se ha estabilizado la corriente. Entonces nuestra respuesta teórica es 20 U a la U menos T más todo esto de acá UT. Hay que recordar, de acuerdo al problema anterior, que esto de acá se da para tiempo menores que 0, que en este caso es para tiempo anterior a que el switch cierre y anterior a que esta fuente de corriente aquí funcione, ¿no? Que esto es básicamente la condición inicial de la bobina, y esto de aquí es para tiempo mayor que 0. Entonces coloquemos todo esto a traces, sería 20 menos 20 por U time. Esto de acá lo vamos a guardar, ya, más 2 a 18 por exponencial menos 25 por time por time. Bien, aparentemente nos sale igual porque si nos fijamos, ambos ejes 10 están comenzando en diferentes números. Uno empieza en 0, otro empieza en 2, uno termina en 20 y el otro termina en 22. Entonces vamos a alinear los ejes y vamos a tomar como referencia el eje Y de la izquierda, ¿no? Que empieza en 0 y termina en 20 y tiene un espaciamiento de 2 en 2. Entonces clic aquí, botón empieza desde 0, llega hasta 20 y va de 2 en 2. Y observen cómo ambas respuestas coinciden. Bien, entonces de esta forma la respuesta teórica que tenemos aquí la estamos corroborando mediante la simulación. Bien, vamos a guardar el circuito. Este sería el circuito 14. Bien. Eso sería todo. Los temas que ya hemos ido desarrollando hasta ahora han sido los mostrados, ¿no? Donde
con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ya ha sido concluido. También ya hemos hecho el punto 8, ¿no?, que es el uso de la sentencia punto tran o análisis en el tiempo, y hemos mostrado cómo poder simular las fuentes que aquí se están exponiendo, ¿no? Es importante recalcar que en todas las simulaciones donde se ha usado la sentencia punto tran, se usaron fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer en las fuentes de corriente. Ahora estamos trabajando en la parte 9, que trata de los circuitos con interruptores y condiciones iniciales. La parte referente a los interruptores ya ha sido concluida anteriormente. También ya hemos culminado el estudio acerca de las condiciones iniciales en los capacitores y circuitos transitorios de primer orden RC. Y ahora hemos culminado el estudio acerca de las condiciones iniciales en los inductores y circuitos transitorios de primer orden RL. Posteriormente veremos los circuitos transitorios de segundo orden RLC. Bien, eso sería todo.